Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a retomar la temática del parentesco que veníamos viendo en los módulos anteriores. Quiero recordarles que las clases son orientativas y que es importante que lean la bibliografía. Les vamos a subir la bibliografía para el tema que vamos a desarrollar hoy. Tenemos básicamente Constructores de Otredad de Bouvin, que vamos a seguir viéndolo, también de Radcliffe Brown, Estructura y Función en la Sociedad Primitiva, sobre todo el capítulo de Sistemas de Parentesco, y finalmente el libro de Dumont, que se llama Dos teorías de la antropología social. En el libro de Dumont vamos a ver para este tema el capítulo que se denomina la teoría de la filiación. Entonces les recomiendo que por favor lean la bibliografía, y las clases son solamente como una guía, pero lo importante es que ustedes lean los autores y que vayan construyendo su propio camino y su propia interpretación, porque finalmente lo que yo estoy transmitiendo es nada más que la interpretación que yo le doy a un determinado autor, y eso no siempre es la misma, ¿sí? No todo el mundo coincide con las interpretaciones. Bueno, dicho esto, vamos a recordar que hasta ahora vimos la construcción del otro por la diferencia, siempre la D. Nos acordemos que esta construcción del otro que marca Mauricio Bouvin son 3 Ds. La diferencia, hoy vamos a ver la diversidad, y en otra oportunidad vamos a ver la desigualdad. La diferencia habíamos visto al evolucionismo básicamente como la teoría que se desarrolla a partir de esta construcción del otro por la diferencia. En la diversidad, la construcción del otro por la diversidad, que es lo que vamos a ver hoy, tenemos por un lado el funcionalismo y el estructuralismo. Me está faltando pizarrón. Y finalmente la construcción del otro por la desigualdad tiene que ver con el neomarxismo. Esta construcción, o sea, hoy vamos a ver la diversidad. La construcción del otro por la diversidad implica un cambio muy importante en la concepción de las características del otro cultural, es decir, de las sociedades que son construidas como otro cultural. Básicamente hay una reacción muy fuerte a todas los conceptos y los preceptos con los que se maneja el evolucionismo. Después de la Primera Guerra Mundial se pone en cuestionamiento y se critica fuertemente el evolucionismo, sobre todo en lo que es esta concepción de las jerarquías de las sociedades. Las sociedades que se pensaban que estaban en distintos estadios históricos y que por lo tanto unas eran más atrasadas que otras, y por lo tanto eso implica una jerarquía, ese concepto se elimina y se empieza a pensar al otro cultural dentro de una idea de diversidad. El otro es distinto, pero es equivalente, no es inferior, no es mi pasado. Las sociedades actuales, que son
diversas, que son distintas a la sociedad occidental, a la sociedad donde estaban los antropólogos en ese momento, son equivalentes. Es decir, las pensamos a todas en un mismo plano, ya no hay una jerarquía. Yo no puedo decir, esta sociedad es avanzada, esta sociedad es atrasada. Ya no voy a pensarlo por la carencia, no voy a pensar el sin, qué es lo que no tienen. Se va a pensar todas las sociedades todas tienen distintas cosas, pero este es diverso, cambia de sociedad en sociedad. Entonces, este concepto, esta idea de la diversidad, sí o sí desemboca en algo que denominamos relativismo. ¿Qué quiere decir el relativismo? El relativismo cultural se refiere a que como todas las sociedades son equivalentes, hay que estudiarlas en sí mismo. No se las puede estar comparándola con otra sociedad como es la sociedad occidental y viendo qué es lo que no tienen, sino que hay que entenderlas y hay que en su propia lógica, ¿sí? Entonces, como hay que entenderlas en sus propias lógicas, también hay que entender sus sistemas morales, simbólicos, desde el interior de esa sociedad. No podemos estar pensándolas en función del modelo occidental. No podemos estar juzgándola en función del modelo occidental. Entonces, su sistema moral, su sistema simbólico, como decía, todo se puede entender solamente en esa misma sociedad. Porque esa sociedad es un todo. De allí que nace la idea de lo holístico. ¿Sí? Quiere decir que es un todo que se relaciona entre sí y que solo se entiende cuando yo tengo la mirada del conjunto. Cuando yo digo tengo una mirada holística, me refiero a que tengo una mirada del conjunto. No voy a pensar los rasgos culturales de manera aislada, ni los voy a comparar de maneras aisladas, sino que yo tengo que pensar la cultura y las relaciones sociales dentro de ese sistema que es la sociedad, que es un sistema cerrado, digamos, ¿no? Obviamente, si yo estoy pensando que las sociedades deben ser entendidas holísticamente, desde su propia lógica y con las interacciones propias que ésta tienen, ya, digamos, la técnica de recolección de datos, que eran los inventarios y los cuestionarios que me traían los viajeros, no me sirve. Entonces, con esta idea de la concepción del otro por la diversidad, el antropólogo debe trasladarse a la sociedad que está estudiando para lograr una visión holística de cómo funciona y para comprender su lógica interna. De allí que la técnica fundamental para la diversidad es el trabajo de campo. Acá nace esta idea de que los antropólogos somos así, cosas como Indiana Jones, que partimos a un lejano y exótico mundo a convivir con los salvajes y los primitivos. Porque este trabajo de campo implica esto que se inventó, que es la observación participante. La observación participante es una técnica que parte del supuesto de que si yo participo en las distintas actividades, yo como antropólogo llego a la comunidad y me sumo
y participo y de alguna manera paso a ser parte de la comunidad, eso me va a dar una comprensión holística de lo que esa sociedad vive y cómo son las relaciones sociales y cuáles, digamos, los significados culturales que esa sociedad tiene. En realidad, en la actualidad ya no se habla prácticamente de observación participante, porque obviamente esto parte del supuesto de que si yo hago una actividad con otras personas, de alguna manera voy a pasar a sentir y pensar como esas otras personas, y eso no existe, ¿no? Entonces, ahora se habla de otro tipo de observación, digamos, de observación en terreno, observación directa, participación de las actividades, etcétera, pero ya no tenemos el supuesto de que porque yo cocino con las señoras de la comunidad voy a poder visualizar el mundo o voy a poder aprender la visión que ella tiene sobre los alimentos. La otra cuestión es que yo nunca voy a ser uno más de la comunidad, salvo que vaya y me quede a vivir para siempre jamás allí. Siempre voy a ser un antropólogo o un invitado que está ahí, y mi misma presencia modifica el escenario, por decirlo. Yo no soy un dron que filma externamente y sin que nadie se dé cuenta un ritual, por ejemplo. La misma presencia mía como alguien de afuera modifica, influye en el desarrollo de ese ritual. Pero de todas maneras hay un cambio fundamental. Piensen de cómo trabajaban los evolucionistas y cómo a partir de este cambio ya se van sentando de alguna manera los principios de la antropología actual, digamos, ¿no? Ya no es cuestión de estar en el escritorio, es cuestión de interpelarse e interpelar de manera directa lo que yo quiero conocer, de construir el dato, porque recuerden que el dato siempre es una construcción. El dato no es algo que está ahí afuera, que yo voy, lo traigo y lo incorporo a mi informe. No, el dato es una construcción. Una construcción del investigador. Desde el momento que el investigador dice yo quiero saber tal cosa, entonces ya estoy recortando la realidad y ya estoy decidiendo y construyendo un dato. A mí me interesa, qué sé yo, cuántos niños mueren antes del año de vida. Bueno, ahí yo estoy construyendo un dato. Estoy decidiendo que es importante que sea un año y no que sean 5 o que sean 2 o que sean 10 meses. Entonces estoy haciendo como un recorte. ¿Cómo recupero esa información? También forma parte de cómo construyo yo el dato. Bueno, entonces acá decía yo, con esta construcción del otro por la diversidad, es que cambia la perspectiva de la antropología y tenemos todas estas cuestiones que también son discutidas actualmente. La visión holística ya no se da tan por sentado que un antropólogo sí o sí tiene una visión holística. El relativismo es muy cuestionado. Y la observación participante también. Pero sin embargo esto es como un sello que pone a la antropología un cambio fundamental que separa un poco la antropología de lo que venía siendo como una continuidad de las ciencias naturales. Bueno, en esta construcción del otro por la diversidad, entonces, tenemos una concepción de las sociedades como
un todo al que hay que entender internamente, la idea también de sistema, porque dentro de este todo hay distintos elementos que se relacionan entre sí. Y sobre todo tenemos la idea de que las sociedades son como un todo cerrado. Podríamos pensar si cada círculo es una sociedad, es como que estas sociedades al interior tienen una lógica, pero que se las puede estudiar de manera cerrada, de manera aislada. Esto es propio, esto es de esta sociedad, lo otro no es de esta sociedad. En este periodo es que nacen, un poquito antes de la Primera Guerra y entre las dos guerras, todas las escuelas nacionales de antropología, digamos. Tenemos la escuela americana, la británica, la francesa, la alemana. Recordemos el contexto histórico que había en ese momento. Entonces, este desarrollo teórico de las escuelas nacionales en realidad tenía muy poco contacto entre sí. Pero sí todas coinciden de alguna manera, bueno, salvo la escuela difusionista, que sí está hablando de la relación entre todas las sociedades, pero las otras escuelas en general piensan a las sociedades como unidades cerradas. Entonces hay una imagen que a mí me gusta mucho recordar, que es la que da Erich Wolff en Europa y La gente sin historia, en donde él dice que esta visión era como si fuera un paño, una mesa de billar, con cada sociedad sería una de las bolas de billar, que se tocan pero no se transforman entre sí, ¿sí? Se pueden conocer, pero ustedes han visto cuando uno pega en la bola de billar, las bolas se desparraman, se tocan, se separan. Bueno, esa imagen, digamos, esa metáfora nos sirve mucho para entender cómo estaban viendo los antropólogos a las sociedades. Entonces, pensando cada sociedad como una unidad cerrada. De allí viene toda el pensar en que puede haber influencias de otro, pensar la cultura como un conjunto aislado. Entonces este elemento no es de esta cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta idea también nos coloca a todas las sociedades en el mismo plano. Acá no vemos relaciones de poder. No hay sociedades que son o culturas, mejor dicho, que sean hegemónicas, que ejercen cierta dominación sobre otras, sino que todas están en un mismo plano, son equivalentes. Esa es una de las mayores críticas que se le hace al relativismo, es justamente no visualizar las relaciones de poder entre las sociedades y las culturas, y porque nos presenta un panorama, digamos, en el cual la Europa del siglo XX sería una sociedad y una cultura más, que se relaciona con muchas otras. Digamos, de esa manera dejamos de ver las relaciones de poder que se entablan cuando Europa entra en contacto con otras sociedades. Bien, otra idea importante dentro de la construcción del otro por la diversidad es que hay dentro de cada uno de estos círculos una coherencia interna, y por lo tanto la idea que es muy usada por los evolucionistas para explicar la presencia
de determinados elementos en la cultura, la idea de que un rasgo cultural puede ser una sobrevivencia del pasado, ahora es eliminado. Si hay algún aspecto cultural, hay un rasgo cultural o social que tiene vigencia, no importa cómo ha sido en el pasado o de dónde viene, es porque ese rasgo cumple una función en la actualidad. Por lo tanto, el concepto de sobrevivencia es eliminado, digamos, y las sociedades, digamos, tienden a ser entendidas en su lógica presente.